Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 7, reunión familiar. Después de lo que pareció mucho tiempo dado lo sorprendentemente cómodo que se había vuelto, pero en realidad fue menos de un minuto, finalmente echó los brazos hacia atrás e hizo ademán de separarse del abrazo. Beerus no hizo ningún intento por detenerla, mientras dejaba que sus propios brazos se desenvolvieran alrededor del más bajo de los dos y cayeran a sus costados. Su rostro aún tenía un tono notable de rojo rosado, miró hacia el suelo y sus pies. Sus manos se apretaron nerviosamente justo debajo de su pelvis, mientras se negaba a encontrar la mirada de su hermano. Comillas, ¿eres feliz ahora?, preguntó entre dientes, canalizando un poco de su lado típicamente más sarcástico, o al menos intentándolo. La falta de mordedura real en su tono por una vez fue obvia. En lugar de estar molesto con ella dado eso, Beerus simplemente se rió entre dientes de lo que posiblemente fue un intento de mala calidad de salvar las apariencias de su parte, al tratar de actuar como lo hacía normalmente con él. Su actitud realmente comenzaba a recordarle a Champa, quien había hecho algo similar cuando eran jóvenes, menos el abrazo, por supuesto. En ese entonces, como siempre lo hacía, Beerus no dejó de aprovechar la oportunidad para burlarse de su hermano menor. Era una de las extrañas formas en que había mostrado su afecto por él, mientras se daba a sí mismo la plausible negación de decir que no lo hacía en caso de que Whis o alguien más se metiera en su caso. Esta vez, tampoco sería diferente. Supongo que lo soy. Él sonrió burlonamente, colocando una mano sobre su cabeza y alborotando su largo cabello castaño en un frizz. Un acto que su hermana pequeña claramente no apreciaba, así el ceño fruncido. Avergonzado era algo por lo que pasar. Me alegro de que hayas visto el error de tus caminos, pero ya que te has retractado de lo que dijiste antes, todavía tengo una cosa que pedirte. ¿Ay, qué sería eso?, preguntó de vuelta con un ligero tartamudeo, sintiendo la necesidad de abofetear la mano de su hermano por jugar con su cabello con tanta frivolidad, pero eligiendo detener su mano por el momento. Un error del que llegó a arrepentirse, ya que Beerus agarró suavemente su cabeza y se inclinó, poniéndose a la altura de los ojos de ella, lo que le permitió ver la sonrisa de gato de Cheshire que ahora adornaba sus labios una vez más desde la esquina de ella ojos. Su voz era un susurro bajo y ronco que solo ella podía escuchar correctamente. Comillas, ¿te postrarás ante mí ahora o más tarde? Comillas, HRGK casi se atragantó con eso. Su rostro casi se parecía al del pez oráculo de su residencia anterior en el universo 7 cada vez que amenazaba con cortar su suministro de alimentos. La repentina ampliación de sus ojos color avellana en alarma cuando finalmente se fijaron en él completamente, su boca se abrió en estado de shock y horror potencial. En lugar de sudar balas de miedo, su hermana menor agregó un toque personal propio, al hacer que su rostro ya sonrojado se volviera de un tono rojo muy oscuro por todas partes. Beerus incluso podría jurar que podía ver salir vapor real de sus oídos como una especie de tetera, mientras ella apartaba su mano de un golpe y torpemente se alejaba de él. Comillas, Kuke gritó, su rostro usualmente inmaculadamente hermoso se asemejaba al de un tomate maduro. Pero sus palabras tartamudeadas fueron cortadas antes de que pudiera terminar cuando su talón golpeó contra una pequeña roca detrás de ella cuando no estaba prestando atención. Atrapada haciendo que perdiera el equilibrio cuando tropezó con él. Un grito de sorpresa saltó de ella cuando de repente cayó al suelo con bastante brusquedad en el siguiente segundo de una manera indigna, casi cómica. Su trasero regordete amortiguó su caída cuando golpeó el suelo primero. Mechones de su sedoso cabello castaño caían sobre su rostro enrojecido en el proceso. Sus amplios y alegres senos de copa rebotaban vivamente dentro de su túnica por el impacto antes de que sus manos se plantaran instintivamente en el suelo para estabilizarse. Beerus, gritó Estia desconcertada, mientras ella y otros miraban a su gemelo. Lo que hice no, antes de que alguien más pudiera reaccionar adecuadamente a lo que acababa de suceder, las mejillas de Beerus se hincharon repentinamente, mientras una serie de risitas
risitas lo abandonaban. Esas risitas se habrían transformado en carcajadas si Beerus no hubiera decidido sujetar una mano sobre su boca para sofocar la risa que amenazaba con derramarse. Hestia, Demeter, Poseidón y Hades miraron a Beerus con gran confusión de lo que estaba pasando, mientras continuaba ahogando la risa en su palma mientras se encorvaba un poco mientras sus hombros temblaban. Su expresión facial parecía francamente histérica. Mientras tanto, Hera estaba demasiado aturdida y con la cara roja en el suelo para responder adecuadamente mientras miraba boquiabierta a su hermano mayor. Todos ellos en una pérdida total de palabras por lo que acababa de ocurrir. Comillas o una pequeña risa logró escapar cuando Beerus finalmente se calmó, quitándose la mano de los labios para mostrar la sonrisa desgarradora que ahora tenía. Comillas, esa reacción fue mucho mejor de lo que pensé que sería, comentó con un tono de humor mientras parecía limpiarse una lágrima perdida de su ojo. Comillas, de su reacción, Hestia murmuró confundida ante el comentario de su gemelo. Sin embargo, Beerus no escuchó esto. Demasiado concentrado como estaba en su hermana sentada y en cómo había conseguido que reaccionara. Había esperado la mayor parte de lo que sucedió allí, pero ella tropezó consigo misma y cayó encima de eso. Decirá. Eso no tenía precio. Ni siquiera podía recordar la última vez que algo lo había hecho reír así. Lo mejor con lo que pudo comparar esto en la memoria reciente fue esa vez que él, Whis y Goku habían viajado al reino Kai del universo 10 y ese bobo Saiyan había masacrado su introducción a ese cretino Zamasu. Y eso solo había obtenido una pequeña cantidad de risitas de él ante la densidad de Son Goku. Esto estaba en otro nivel. Comillas, que Hera parecía completamente estupefacta en este momento, y el resto de sus hermanos y hermanas que miraban confundidos no estaban muy lejos de ella en eso. Acercándose a ella con su sonrisa aún dividiendo su rostro, Beerus le ofreció una mano para que se levantara. Como dije antes, Hera solo estaba bromeando. Informó sin una pizca de arrepentimiento. No hay necesidad de que te preocupes, solo pensé que me divertiría un poco jugando contigo, eso es todo. Hera miró boquiabierta la mano extendida mientras asimilaba las palabras de su hermano. Una vez que lo hicieron, si era posible, su cara parecía de alguna manera arder en un tono aún más oscuro de rojo, mientras sus charcos de color avellana miraban como dagas a Beerus, quien tenía la sonrisa de come mierda más grande que puedas imaginar. Sus labios trazando lo que bien podría haber sido su característico ceño fruncido, mientras se abrían para mostrar sus dientes apretados. Hera parecía estar hirviendo y, por un segundo, parecía que estaba a punto de tener una explosión volcánica de ira contra su hermano mayor. Se veía tan mal que los demás, fuera de Hestia, casi dieron un paso atrás solo por la expresión de su rostro. Si las miradas hubieran podido matar, entonces Beerus ya habría sido ensartado como un shish kebab. Sin embargo, para sorpresa de Beerus, y aún más para los demás a pesar del momento de afecto que ella le había brindado antes, su hermana normalmente volátil logró educar sus rasgos y evitar hacerlo. Tomando algunas respiraciones controladas, su rostro perdió gradualmente el profundo tono rojo que lo envolvía antes mientras volvía lentamente a su tez normal y pálida. La mujer indescriptiblemente hermosa dejó escapar un suspiro prolongado como por una vez, ya que logró controlar su furia por sí misma sin la ayuda de Hestia. La primera vez que se las había arreglado para hacerlo. Eres un idiota. Finalmente dijo exasperada, mientras tomaba la mano ofrecida por Beerus y la usaba para levantarse. Sus femeninos globos de grasa dieron otro empujón dentro de su túnica con ventanas abiertas mientras usaba su otra mano para quitarse el polvo. Decido mostrar gratitud, disculparme y ser amable, y así es como respondes después ríndete. Beerus puso los ojos en blanco mientras soltaba su mano, recuperándose rápidamente de su leve sorpresa cuando le dedicó una sonrisa que no contenía mala voluntad real. Solo estaba teniendo algunas bromas inofensivas contigo, eso es todo. Todo muy divertido. Los ojos de Hera se entrecerraron momentáneamente como rendijas sobre él, claramente lejos de divertirse con su pequeña broma. Todo en buena diversión, puso una mano en su cadera ancha y bien formada cuando una sonrisa propia de repente comenzó a emerger en sus rasgos prístinos. La otra mano subió para cepillar los mechones sueltos de su cabeza
cabello sedoso y largo hasta la espalda detrás de la oreja, mientras le daba a Beerus una mirada desafiante con su mirada real. ¿Quieres meterte conmigo para tu propia diversión ahora, verdad? Bueno, dos pueden jugar a ese juego, querido hermano. Bueno, entonces trata de no estar demasiado sorprendido cuando te vengue por eso, y diviértete un poco a tu costa, Beerus. Comillas. Vaya. Beerus levantó una ceja inquisitiva y perpleja ante el cambio de ritmo de Hera. Comillas. Está bien, gran posibilidad de que eso sucediera bajo su vigilancia, pero aún así, la amenaza era más que un poco divertida, por lo que bien podría seguirle la corriente. Buena suerte con eso, Hera. ¿Qué vas a hacer? ¿Gritarme de nuevo? Sinceramente, me gustaría verte intentar recuperarme por eso. Terminó mientras hacía comillas en el aire con su mano, antes de colocar la otra encima de su cabeza nuevamente solo para irritarla. Su cabeza se inclinó hacia abajo alrededor de su altura de una manera casi condescendiente si no hubiera sido por la falta de malas intenciones por su parte. ¿O no? Nada de eso esta vez, querido hermano. En lugar de dejar que la irritara tan fácilmente esta vez, como solía hacer con él, Hera controló su temperamento mientras colocaba una mano sobre la mejilla de Beerus. Su rostro se inclinó más cerca del de él hasta que estuvieron apenas a más de 1 pulgada de distancia, lo suficientemente cerca como para que sus respiraciones hicieran cosquillas en la piel del otro mientras lo miraban a los ojos desafiantemente. Eso no me llevaría a ninguna parte. Contigo y solo causaría un estrés innecesario a nuestra encantadora hermana espía. Dijo mientras le daba una mirada que prometía una venganza juguetona. No te preocupes, Beerus. Se me ocurrirá algo lo suficientemente pronto como para devolverte el favor el doble de fuerte. Es solo cuestión de tiempo. Mírala, hablando como si fuera una conclusión inevitable. Solo es cuestión de tiempo. Dice ella. Decirá. Qué adorable. Sin embargo, lo intrigó aún más ver si ella realmente podía pensar en algo para devolverle su pequeña broma el doble de duro. Hasta donde él sabía, ella no tenía nada de qué avergonzarlo, así que por ahora, sin importar su confianza, era una amenaza bastante vacía, pero divertida de todos modos. HMPH. Espero verte intentarlo. Y lo más probable es que falle. Cualquier intento fallido que ella hiciera probablemente sería bueno para otra risa de su parte, diría él. Debería ser bastante entretenido. Oh, lo será. Para mí eso es. Ella respondió astutamente, sin retroceder ni una pulgada. Usted es Poseidón, llamó, atrayendo la atención de los dos hacia él y, por extensión, el resto de sus hermanos menos Zeus cuando sus miradas cambiaron. Comillas. ¿Te importaría decirnos de qué se trata todo eso? Preguntó con no poco desconcierto reflejado por los demás. Desde el punto de vista de las cosas desde su perspectiva, había tomado incluso menos tiempo de lo que habrían pensado antes de que los dos volvieran a estar en las parrillas del otro. Oh, nada de lo que deban preocuparse, ustedes. Beerus respondió, sus manos viniendo detrás de él mientras una se agarraba alrededor de la muñeca de la otra, mientras se giraba hacia el grupo de 4, reclinando su cuerpo hacia atrás hasta su altura máxima como lo hizo. Solo un poco de bromas entre hermanos, ¿es todo? Comillas. ¿Está seguro, Estia? Preguntó preocupada, dando un paso adelante mientras juntaba las manos mientras miraba a Hera. Sí. Lo que dice es verdad, hermana. Dicha deidad femenina le dio a su preocupada y cariñosa hermana mayor una sonrisa nivelada que parecía genuina. La única señal de que había algo más en eso fue la mirada de reojo casi depredadora que le dio a Beerus por un breve instante. Fue solo una pequeña broma inofensiva que decidió hacer, y tengo la intención de recuperarlo. Sin embargo, todo muy divertido. Estia asintió, sin darse cuenta de la mirada que era. Le había enviado a Beerus mientras dejaba que una sonrisa amable y hogareña adornara sus labios suaves de color rojo rosado. Bueno, eso es bueno, supongo. Podría terminar siendo una forma de que ustedes dos se unan aún más, en lugar de ir a la garganta del otro. Estoy de acuerdo, Demeter asintió con la cabeza con su propia sonrisa cautelosa pero aliviada. Mientras no sea dañino, podría hacerte algún bien. Mejor que como eran antes, al menos. Hades resopló para sí mismo detrás de sus hermanas. Una sonrisa perpleja cubría su rostro barbudo mientras miraba entre su hermano favorito y su hermana menos favorecida, ya que a diferencia de Estia e incluso de Demeter, en realidad había notado la mirada que Hera le envió a Beerus. Band no es exactamente la palabra que usaría allí.
Bestia. Y hacerles algo bueno es una exageración desde el punto de vista de las cosas. No confiaría en que no volverían a pelearse el uno al otro lo suficientemente pronto con la mirada que ella acaba de darle. Aún así, dudaba que fuera algo que Beerus no pudiera manejar. No es como si ella pudiera dominarlo y forzarlo a una situación embarazosa como la que acababa de hacer sin esfuerzo con ella. Allí, haciendo que tropezara consigo misma como una tonta torpe. Y oye, ¿quién sabe? Él puede estar equivocado y los dos pueden volverse muy cómodos el uno con el otro en el futuro y comenzar a colmarse de cumplidos en lugar de insultos antes de que se conviertan en amantes o algo así. PFFT. Hades se rió lo suficientemente bajo como para que nadie realmente lo escuchara. Gran posibilidad de que eso suceda alguna vez. El mundo se pondrá de cabeza y de alguna manera me sumergiría de nuevo en el estómago de nuestro padre bastardo antes de que eso sucediera. Comillas Los oídos de Beerus de repente se animaron entonces, cuando escuchó los sonidos de múltiples pasos que venían desde más adentro de la cueva. Oh, espera, sí. Casi había olvidado ya que había enviado a Zeus, con Metis siguiéndolo. A buscar a ese cuidador o lo que sea que no podría haberle importado menos conocerlos y presentarlos. Beerus dirigió su mirada a la sección interna de la cueva solo un segundo después, justo alrededor del punto donde los demás comenzaron a escuchar los pasos que regresaban. Sus ojos se entrecerraron cuando comenzó a distinguir las sombras emergentes de la oscuridad antes que los demás. 2D. Ellos fueron lo suficientemente fáciles de distinguir como Zeus y Metis. Sin embargo, había otros dos, uno delante y otro detrás, que no pudo. Extraño. ¿Zeus no había mencionado que tenía más de un cuidador o algo así? No, eso no sonaba bien. Antes de enviarlo, el hombre había logrado pronunciar un ella, si recordaba correctamente. Algo que implicaba que solo había uno de ellos. Y dudaba que eso hubiera sido un error. Entonces, ¿quién fue el cuarto? La respuesta llegó bastante rápido, ya que la sombra en el frente pareció detectarlos y aceleró su paso hacia ellos, lo que permitió a Beerus distinguir más de sus rasgos. Comenzando con la corona de la torre que adorna su cabeza y el sedoso cabello castaño, igual que el de Hera, hacia abajo en un moño para acompañarlo. Luego estaban los ojos oscuros que logró distinguir que se abrieron en las sombras cada vez más claras que los rodeaban, un jadeo femenino salió de los labios de color rojo rosado de su rostro increíblemente bien redondeado y de piel pálida. Como si el sonido afeminado no fuera suficiente para delatar, su cuerpo que se acercaba era una figura de reloj de arena increíblemente bien formada de caderas anchas, cintura delgada y amplios senos sostenidos por una túnica marrón que dejaba muy claro que eran mujeres. Espera un minuto. Parece familiar, pensó Beerus para sí mismo, mientras la mujer entraba completamente en la luz, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas espontáneas. Espera, ¿no es eso? Estia jadeó audiblemente, mientras sus ojos, junto con los de todos los demás, se posaron en el recién llegado. Una que, aunque no la había visto desde el día de su nacimiento, la mayor del grupo, siempre que se ignoraran los incontables años de Beerus antes de la reencarnación, sus ojos comenzaron a llorar. Sus manos agarrándose juntas mientras llegaban a su pecho en estado de shock. Comillas madre los ojos del otro se abrieron colectivamente en estado de shock cuando también la reconocieron, incluso si solo la habían mirado brevemente antes de irse a dormir, y luego se encontraron en las entrañas de Cronos. Mis hijos, la mujer, su madre, pronunció. Apenas lo suficientemente audible para haber sido escuchada por ellos, casi como si hubiera perdido la voz. Sin embargo, la gran cantidad de emoción detrás de cada sílaba en esas dos palabras fue suficiente para hacer que ese pequeño detalle fuera irrelevante, ya que capturó su atención por completo. Mientras las lágrimas corrían abiertamente por sus mejillas, la mujer no se molestó en resistir la avalancha de emociones que procedió a brotar de ella. ¿Están todos de vuelta? Ella lloró, aunque claramente con creciente felicidad mientras las lágrimas continuaban cayendo en cascada por sus mejillas mientras una sonrisa húmeda se formaba en sus labios. Todos ustedes finalmente son libres, eso somos. Beerus dijo uniformemente, captando la atención de la mujer mientras daba un paso adelante. No permitir que la pequeña cantidad de conmoción que él mismo sintió al ver a su madre en esta realidad tan pronto después de salir de las entrañas de Cronos lo mantuviera arraigado en su lugar. Y parece que has venido a saludarnos ahora que estamos fuera. Beerus, el nombre abandonó los labios de Ria en el instante en que lo miró a los ojos. Ese único nombre que salió como un susurro,
mientras sus tranquilos estanques de color ámbar y su expresión neutral se reflejaban en los orbes oscuros de Titanes. Fue entonces cuando Zeus, Metis y Amaltea entraron en la parte más clara de la cueva a plena vista y se detuvieron detrás de Ria. O más bien, Amaltea extendió su brazo para evitar que los dos siguieran adelante, sintiendo que algo estaba pasando aquí que no debería ser interrumpido. Después de echar un vistazo a su expresión seria, tanto Zeus como Metis cumplieron sabiamente y miraron. El resto de los hermanos de Beerus y Zeus hicieron lo mismo en el otro lado, todavía clavados en el lugar por la sorpresa de volver a ver a su madre tan pronto. Tampoco querían pisar los dedos de los pies de Beerus, como lo demuestra Hestia, quien ya tenía sus propias lágrimas goteando por su rostro, y parecía lista para moverse de inmediato hacia la madre con la que quería volver a estar. Solo para mantenerse enraizada por el momento, ya que su gemelo se interpuso en el camino. Tanto su expresión como su tono eran casi imposibles de leer en este momento, haciéndolo aún más difícil saber lo que puede estar pensando en este momento. Ah, entonces puedes decir quién soy. Beerus arqueó una ceja ante eso, cruzó los brazos detrás de él y tomó la mano del otro. Bueno, supongo que es de esperar. Eres nuestra madre, supongo. Sería bastante vergonzoso si no pudieras distinguir a tus propios hijos. Nunca podría olvidar ninguno de sus rostros. Ria respondió, su voz se ahogó de nuevo sin importar cuánto intentara detenerlo. Ya me he avergonzado por otras cosas en el pasado, pero nunca agregaré eso a la lista. Ya he sido suficiente vergüenza como tu madre sin agregar eso también. Incluso con todas las lágrimas en sus ojos, Ria podía verlos de su propio hijo con perfecta claridad, y era como si volviera al día en que nacieron sus dos primeros hijos. Los ojos del único niño que había estado consciente cuando Cronos había tragado. Era imposible para ella olvidar los abrumadores sentimientos de tristeza y mortificación, mientras miraba fijamente a su bebé en ese momento final antes de la ingestión. La mirada de horror absoluto en sus deslumbrantes charcos de color ámbar, mientras miraba hacia ella, su propia madre, sin duda en busca de ayuda que ella no le había dado, no podía darle. Te claramente no estás tan feliz de verme, hijo mío. No puedo decir que te culpo por eso. Ria continuó, dejando escapar un gemido. Sin embargo, a diferencia de Hera, a pesar de la montaña de culpa y las emociones negativas que comenzaron a atacarla con dureza, la mujer se negó a apartar la mirada de su hijo mayor ni por un instante. Soy tu madre, después de todo, y sin embargo, fallé en protegerte cuando importaba, a todos ustedes. Dio un paso tembloroso hacia adelante, acercándola a la posición de Beerus, ahora solo unos pocos pies. Sus ojos llorosos miraban a su alrededor, revoloteando sobre los rostros completamente desarrollados de todos. Y cada uno de sus preciosos hijos detrás de él individualmente. Comenzando con Hestia, luego Demeter, Poseidón, Hades, luego era al otro lado de ellos, antes de finalmente regresar a Beerus. Se detuvo en el lugar con las siguientes palabras de Beerus. Todos nosotros excepto Zeus, aparentemente. Comillas de repente, Zeus se sintió como un ciervo a la luz de los faros, cuando la mirada de Beerus se desplazó brevemente hacia él, antes de volver a Ria. Puede que no lo haya escuchado todo, pero sé que escuché algo sobre cómo lograste engañar a Cronos de alguna manera para que no lo devorara. ¿Te importaría explicar por qué no extendiste la misma cortesía al resto de nosotros? Era una pregunta honesta, y uno hubiera esperado que hubiera algo de resentimiento en el tono de Beerus cuando lo dijo. Sin embargo, nadie podía decir realmente si lo había o no, ya que la deidad de cabello púrpura logró mantener bien ocultas las emociones que pudiera haber estado sintiendo. La siguiente pregunta de Beerus, sin embargo, ciertamente llevó a casa el hecho de que podría hacerlo. O al menos estaba molesto con ella. Comillas, era más importante para ti que el resto de nosotros, o algo así, comillas, no él. Repentino y vehemente grito de negación prácticamente retumbó en toda la cueva. La sola palabra tenía tal nivel de sinceridad desesperada y emotiva que todos los engendros de Titanes, incluido Beerus, quedaron desconcertados. Eso no es todo. Nunca escogería y elegiría así entre ninguno de ustedes. Cerrando la distancia, Ria tomó a Beerus por sorpresa cuando rápidamente lo agarró por los
hombros, aunque no con ningún tipo de agarre similar a un tornillo. Más bien, su toque fue notablemente suave y gentil, mientras aún lo sujetaba con un agarre firme que solo una madre verdaderamente preocupada podría lograr. Era bastante más baja que él. Solo un poco más alta que cualquiera de sus hermanas en el momento en que inclinó la cabeza para mirarlo, pero eso no impidió que se acercara. Tanto a su rostro, hasta el punto en que él podía ver cada gramo de angustia que ella sentía tenía. Todo el dolor y la miseria que sentía por lo que había dejado que sucediera, todo el arrepentimiento y la vergüenza casi aplastante. Todo estaba expuesto ante él de cerca, a través de su expresión y sus charcos de agua. Ver todo pasar por sus facciones en una tormenta de emociones tan aterradora que se unieron fue suficiente para mantenerlo inmóvil y sin palabras. Algo que no sucedía a menudo para el antiguo dios del universo 7 borrado. Mi querido muchacho, confía en mí. Si pensara que podría salirme con la mía, habría hecho todo lo posible para asegurarme de que ninguno de ustedes pasara por lo que pasaron. Te juro que, la gran cantidad de convicción y la honestidad en cada palabra que dijo no dejaba dudas sobre si estaba siendo genuina o no. No tienes idea de cuánto desearía que nada de esto hubiera tenido que pasar. Si solo fuera por ese bastardo de mi esposo. Beerus se dio cuenta cuando apretó los dientes. Sus agonizantes palabras al final comenzaron a gotear con puro veneno mientras mencionaba a su padre. Su cuerpo tembló cuando él la miró a los ojos y no vio nada más que repugnancia y desdén al pensar en Cronos. Ni siquiera una pizca de remordimiento por lo que estaba haciendo, ya sea a mí o a ti, sin importar cuánto le rogué. Traté de razonar con él. No quiso escuchar nada de eso. No es más que un monstruo, tratando de actuar como si fuera tan benévolo con la idea de devorarlos a todos. Por el bien de Tártaros, la única razón por la que pude engañarlo para que comiera esa piedra y salvara a Zeus fue porque en ese momento, había crecido cada vez menos atento con lo que tragó. Espera. Esa maldita piedra que aterrizó en mi cabeza en ese entonces era el maldito sustituto de Zeus. El ojo de Beerus se contrajo con una irritación casi cómica ante esa pepita en particular. Y aquí había pensado que era ese bastardo de Cronos el que estaba jugando con él después de la primera vez que se lo había clavado. No, resulta que solo era el maldito suplente de Zeus. No es de extrañar que estuviera vestido con el mismo tipo de ropa con la que todos habían bajado. El dios de cabello púrpura volvió rápidamente a la realidad cuando sintió que Eria se movía contra él, atrayendo su atención hacia ella mientras continuaban sus palabras despectivas. Si no hubiera sido por su creciente desprecio por siquiera mirar a los mismos niños que estaba arrojando a su garganta, incluso Zeus habría terminado allí contigo también, aprisionándolos a todos dentro de su estómago por toda la eternidad. Todavía nunca olvidaré que tuvo el descaro de decirme después de atraparte a ti y a Hestia dentro de él por primera vez que lo consideraba una misericordia. Beerus frunció el ceño ante eso. Ese pedazo de basura realmente pensó que hacernos eso a mí y a ellos era una misericordia. Sabía que Cronos era un pedazo de mierda de grado A desde el momento en que se los tragó a él y a Hestia enteros, pero decir algo así, especialmente a su esposa. Y sin duda creerlo. Realmente parecía que cuanto más aprendía sobre su supuesto padre, más y más suya pésima opinión sobre él de alguna manera lograba ser aún más baja. Todo mientras su deseo de brutalizarlo y destruirlo crecía aún más. Ten piedad de su trasero. Le mostraría a ese hijo de puta lo que pensaba de esa misericordia cuando pusiera sus manos sobre él otra vez. Y a diferencia de ese castillo suyo, Beerus no iba a tener que preocuparse por sus hermanos en el fuego cruzado. Beerus salió rápidamente de su breve ensueño sobre lo que inevitablemente terminaría haciéndole a Cronos, cuando sintió que algo le presionaba el pecho. Parpadeando para sí mismo mientras volvía a concentrarse en su madre, vio que ella había presionado su rostro contra él. Sus lágrimas divinas manchándose contra su túnica, algo que le regaló a través de su magia el día de su renacimiento, mientras ella sollozaba abiertamente. Por favor, te pido perdón. Ella gimió de nuevo, esta vez en su pecho, manchando aún más la túnica con sus lágrimas, cuando sus manos se soltaron detrás de él. Sé que después de lo que sufrieron debido a mi incapacidad para actuar antes, puede que no me crean, pero lo siento. A todos ustedes. Lo siento mucho,
Lo siento, NGH, el rostro de Beerus se arrugó cuando la mujer finalmente terminó de hablar, resignándose a más sollozos calmados en su pecho mientras lloraba, mientras se aferraba a sus hombros casi como si fueran un salvavidas para ella, aunque sin ningún tipo de agarre doloroso. En verdad, admitió que se había enfadado con la mujer. No tanto antes, cuando todavía estaban atrapados en ese intestino, ya que podía decir por la situación que había visto que ella no tenía opción ni voz en lo que le sucedía. A él tampoco le hubiera gustado que ese saco de mierda la derribara si hubiera tratado de salvarlos de ese destino, ya que Cronos le había demostrado claramente que solo se preocupaba por sí mismo. Incluso podría dejar atrás los muchos otros nacimientos y la subsiguiente deglución de sus otros hermanos en el futuro como Cronos siendo un bastardo cachondo y simplemente usándola para satisfacerse a sí mismo, y luego ocuparse de las secuelas más tarde. No. Era el hecho de que ella había logrado encontrar una manera de salvar a Zeus de ese destino, pero no ninguno de ellos, lo que realmente le molestaba tanto. No lo suficiente como para que él la odiara o algo así, pero ciertamente lo suficiente como para ponerlo nervioso, especialmente después de la primera impresión que Zeus le había dejado en ese castillo. Aunque ahora que sabía cómo se había logrado eso, y lo poco práctico que habría sido para salvarlos a todos, descubrió que su molestia se disipaba. Sin mencionar cómo se encontró encogiéndose a pesar de sus mejores esfuerzos para no hacerlo, tanto al escuchar como al sentir a la mujer llorar dentro de él después de derramar efectivamente su corazón. Maldita sea. ¿Por qué estoy empezando a sentirme tan mal ahora mismo? Pensó, sin entender del todo por qué se sentía así, si ella era su madre en esta realidad o no. La persistente molestia que tenía se desvanecía rápidamente cuanto más tiempo la sentía sollozar en su túnica, y más comenzaba a sentir lástima por ella, entre todas las cosas. Y, quizás aún más sorprendente para él, dado que solo había tenido un minuto de interacción con ella antes de ahora, la repentina necesidad de consolarla. Por el amor de Dios, sabía que se había calmado un poco después de todo el tiempo que había pasado con Son Goku, pero no sabía que era así. Sin embargo, maldita sea, porque tenía que ser él quien lo consolara entonces. Este no era su fuerte en lo más mínimo. No tenía idea real de cómo hacerlo correctamente. ¿Intentó abrazarla o algo así? ¿Como lo había hecho con Estia antes, o con Hera hace un rato? Eso incluso funcionaría aquí con ella. No tenía la menor idea, pero realmente no podía pensar en nada más. Justo en ese momento, cuando Beerus se encontró una vez más parado torpemente mientras alguien se aferraba a él angustiado, sintió un pequeño tirón en la parte posterior de su túnica. Esto llamó su atención detrás de él, inclinando la cabeza hacia un lado para mirar al responsable. Era Estia una vez más. Esta vez con sus propias lágrimas cayendo por su rostro mientras lo miraba con una mirada suplicante que él podría haber leído desde una milla de distancia, mientras asentía hacia su madre enterrándose en su pecho. Era como estar atrapado entre la espada y la pared, y tenía que estar en una situación para la que no estaba, ni creía que lo estaría, bien preparado. Empeorado por el hecho de que todos los ojos estaban puestos en él a la espera de su respuesta. Si su hermano pequeño Champa todavía estuviera vivo y pudiera verlo en este momento, probablemente estaría rodando por el suelo riéndose de cómo estaba luchando en este momento con algo como esto. Y sin duda aún más si fue testigo de lo que hizo Beerus a continuación, mientras dejaba escapar un suspiro de resignación, levantando las manos para agarrar los hombros de su madre. Sus ojos se suavizaron cuando hizo algo que nunca lo hubieras visto haciendo a menos que involucrara al Orcen o al gran sacerdote. Doblo. Está bien. Está bien. Eso es suficiente. Dijo en un tono casi exasperado, mientras le daba a sus hombros un apretón ligero y, con suerte, reconfortante. Doy. Por favor, deténganse con los trabajos de agua ya. Está bien, de verdad. Estamos bien. Comillas estamos. Bien, murmuró en su túnica, apartando parcialmente la cara de ella, mojada por las lágrimas, para mirarlo. Comillas, eso significa que el ojo de Beerus se contrajo como si estuviera al borde, cuando vio la mirada que ella le dirigió. A través de toda esa maldita tristeza y angustia de ella, ese maldito rayo de esperanza entrando en su mirada. Santo cielo, esto tenía que ser tan malditamente dramático. Sí.
Estás perdonado. Él confirmó lo que ella había estado esperando escuchar. Ahora, ¿podrías ver? Fue interrumpido antes de que pudiera terminar, cuando Ria de repente se empujó contra él nuevamente, sus manos dejaron sus hombros mientras sus brazos parecían envolver su torso prácticamente a la velocidad de la luz. Casi podía sentir que se le escapaba el aire cuando las manos de ella se plantaron en su espalda y empujaron su cuerpo contra el de ella, en un abrazo casi asfixiante. Sus amplios pechos aplastando su frente a través de su propia túnica, probablemente tanto como su propia cara estaba contra la de él en este momento, mientras dejaba escapar un grito estremecedor contra él. Esta vez, sin embargo, no fue de tristeza, sino de alegría una más. Gracias, mi querido. Dulce niño. Gracias, la expresiva gratitud pareció desbordarse de ella en ese momento y al igual que con Estia, fue como si su aura brotara de ella en ese momento, chocando contra todos en la cueva, él especialmente, como un maremoto de pura emoción. No hay problema, madre. Tartamudeó, completamente fuera de su alcance otra vez. Sus brazos finalmente rodearon su propio cuerpo como lo había hecho con Hera, mientras le daba palmaditas torpemente en la espalda. Inseguro de qué más hacer, mientras sentía la fuerza desenfrenada de sus emociones de cerca como su objetivo principal en este momento. Por el amor de Dios, estaba empezando a sentirse como si fuera un niño pequeño otra vez. Recibir una lluvia de ese tipo de afecto incondicional que solo un padre amoroso podría administrar. Sin embargo, no terminó allí, ya que Estia decidió que no podía esperar más y se unió. Sus propios brazos los envolvieron a ambos, mientras acercaba su rostro al de su madre, quien giró la cabeza para mirar a su hija mayor. Es bueno tenerte de vuelta con nosotros, madre. Ella sonrió brillantemente, sus ojos rebosantes de lágrimas de alegría mientras los abrazaba a ambos. Te extrañé mucho, Ria le devolvió la sonrisa, tan alegre como su hijo mayor. Y yo te, Estia. Mi amada hija. Uno de sus brazos que había estado alrededor de Berus rápidamente serpenteó hacia afuera y alrededor de Estia, pareciendo hacer todo lo posible para acercar a la mujer a ella. Comillas como anhelaba el día en que tendría a mis hijos de vuelta en mis brazos. Oye, no te olvides de nosotros ahora, madre. Hades sonrió, mientras avanzaba y se unía también. Los otros no se quedaron atrás, ya que cada uno de ellos hizo lo mismo, formando una especie de abrazo grupal alrededor del trío, para disgusto de Berus. Comillas oye ahora, espera un segundo. No hay necesidad de que entremos todos a la vez. Sus palabras fueron ignoradas, mientras los demás estrechaban su abrazo a su alrededor. Todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un gemido, ya que se vio obligado a someterse a la sofocante familia sensiblera. Comillas ¿vas a unirte a ellos? Amaltea le preguntó a Zeus desde su posición frente a ellos, su brazo había bajado mientras observaban la escena. Después de todo, tú también eres parte de esa familia. Yo, no creo que eso sea necesario. Zeus la despidió, lanzando brevemente una mirada nerviosa a Berus en particular. Ella ya me abrazó antes en el túnel. No hay necesidad de que me involucre en esto. Comillas no hay necesidad. La ninfa desnuda levantó una ceja. Estabas tan entusiasmado hoy por rescatar a tus hermanos y, sin embargo, ahora que has logrado ese objetivo con el plan de Ria, ni siquiera te molestarás en unirte a ellos cuando tengan un momento familiar. Bueno, esa es la cosa, interrumpió Metis, atrayendo la atención de Amaltea. Verás, las cosas realmente no salieron según lo planeado dentro del monte Otris, Amaltea. Comillas la ninfa cabra parpadeó confundida. Comillas ¿qué quieres decir con eso? Seguramente no pudo haber sido por mucho, ya que lograste traerlos a todos aquí. Zeus dejó escapar un suspiro. Confía en mí, Amaltea. Aunque logramos salir juntos de allí, no fue por el plan de mamá que lo hicimos. Ese tipo de respuesta solo confundió aún más a la ninfa. Pero entonces, ¿cómo salieron todos de allí? Si no fue a través del plan de Ria, puede que no nos creas cuando lo escuchas, advirtió Zeus. Aunque yo mismo fui testigo de ello, incluso yo todavía estoy incrédulo de lo que vi. Comillas ¿testigo desnudo de qué? Amaltea cuestionó con creciente curiosidad, cuando vio que Metis asentía con la cabeza. No me dejes en la oscuridad aquí. Si no seguiste el plan, entonces, ¿qué sucedió exactamente allí para permitir que ambos regresaran aquí a salvo? Bueno, Zeus decidió ser el que explicara, inclinándose hacia abajo con su cuerpo alto y musculoso hasta que sus labios estuvieron al lado de la oreja de Amaltea, y susurró un resumen rápido de los eventos que habían ocurrido en orden. Después
Después de unos momentos, los ojos de Amalthea se abrieron como platos y su boca se abrió, boquiabierta, en una expresión de total sorpresa, cuando Zeus terminó de deleitarla con los detalles. Comillas, él realmente hizo todo eso, tartamudeó con incredulidad, mientras lanzaba su mirada atónita hacia Beerus. Sí. Puedo prometerte que lo hizo. Zeus asintió, todavía sin saber cómo procesar lo que había visto hacer a su hermano mayor. Comillas, pero eso no tiene ningún sentido. Amalthea reprendió un poco demasiado fuerte mientras se giraba hacia Zeus, atrayendo la atención de sus hermanos y, lo que es más importante, de su madre. Comillas, Amalthea gritó preocupada al escuchar el estallido de la ninfa. La titánide se giró desde su posición hacia el trío hacia el otro lado, mientras sus hijos se separaban de ella para darle algo de espacio. Su rostro ya no estaba tan en carne viva con una miríada de emociones, ya que parecía haberse calmado por completo ahora, entre las presencias de su engendro previamente perdido. Comillas, hay algo mal. Beerus levantó una ceja inquisitivo mientras miraba y se fijó debidamente en el otro recién llegado. No solo por la forma en que dicha mujer lo miró divertida, como si tuviera 10 cabezas, sino también por el hecho de que tenía las patas y los cuernos de una cabra. Ella también estaba completamente desnuda por alguna razón. Y tampoco parecía importarle ese hecho. Comenzó la atónita ninfa. Si lo que Zeus me acaba de decir es verdad, entonces creo que necesitas saber lo que realmente ocurrió en el monte Otris. Comillas, ¿qué ocurrió realmente? Ria parpadeó confundida, mientras miraba a su hijo menor. Uno que acababa de notar no había tomado parte en el abrazo. Sin embargo, podría preguntarle sobre eso más tarde. Lo que acababa de decir Amalthea era más importante. Comillas, ¿qué quieres decir? Tal vez sea mejor si le preguntas a tu hijo mayor al respecto. Ella respondió, señalando hacia él con lo que tenía que ser una de las mayores miradas de incredulidad y asombro que Beerus jamás había visto en el rostro de alguien. Y eso era decir algo, considerando cuál había sido su posición durante incontables millones de años antes de reencarnarse aquí. Créame, sin embargo, tendrá que prepararse para esto. Yo mismo apenas puedo creer lo que me acaban de decir que fue capaz de lograr. Comillas, prepararme. Ria se volvió hacia él, preocupada tanto por el tono como por las palabras de su conocida. Comillas, ¿para qué? Beerus, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué hiciste? Mirando de nuevo a su madre, Beerus no pudo evitar la sonrisa casi salvaje que se apoderó de él cuando le preguntó eso. Bueno, viendo lo que preguntas, Beerus procedió a complacer la solicitud de la mujer, diciéndole todo lo que le importaba recordar sobre lo que había sucedido. Desde cómo se abrió camino a través de las entrañas de Cronos, liberándose a sí mismo y a sus hermanos en el proceso, hasta su pequeña confrontación y escaramuza con el imbécil musculoso y luego con el titán más delgado y ligero, y finalmente, como él los había sacado a todos del castillo, donde Zeus y Metis los habían llevado a su ubicación actual. Cuando su explicación llegó a su fin después de un par de minutos, decir que Ria se quedó boquiabierta por lo que había escuchado sería el eufemismo del milenio. Sus ojos oscuros parecían listos para salir cómicamente de su cráneo, mientras miraba abiertamente conmocionada y asombrada a su hijo. La titanés se quedó sin palabras por la información que acababa de ser divulgada. Sus hijos, menos Beerus, miraron a su madre con preocupación cuando ella no logró reunir una respuesta inmediata. Simplemente manteniendo su mirada con la boca abierta y los ojos muy abiertos, como si hubiera estado estupefacta. Sin embargo, finalmente, después de un largo momento, la diosa Titán logró recuperar lo suficiente para recuperar su voz. Su mente todavía luchaba por procesar lo absurdo de lo que acababa de informarle. Comillas, ¿tú realmente hiciste todo eso culpable de los cargos? Beerus respondió con aire de suficiencia con cierta satisfacción, mientras Ria miraba a sus otros vástagos y a Metis, como si también les preguntara en silencio si todo lo que acababa de decir era cierto. Ninguno se molestó en corregirlo en nada de eso. En cambio, todos los que habían estado allí, incluso Hera, asintieron reconociendo su relato de los hechos. Oh, mi palabra, esto fue por Tartaros, no tenía idea de qué decir a esto. YN, no puedo creerlo. Te saliste de sus entrañas a puñetazos, sí, comillas, entonces procediste a pelear con Atlas y luego con Hyperion. Bueno, luchar es un poco exagerado. Más como si hubiera aplaudido al primero y desechado el rayo de energía del segundo. En realidad nunca había puesto una mano sobre ese idiota molesto. Pero, más o menos, sí,
supongo. Comillas, luego lograste escapar de ellos, rompiendo el piso del castillo, un castillo que, como ella recordaba, estaba reforzado de arriba a abajo, montaña incluida, por la magia divina de todos sus hermanos titanes de los que se habían escapado, y él los había abrumado con un solo golpe. Claro, puede que no haya estado usando sus verdaderas formas divinas con las que reforzaron el castillo, pero aún así, logró perforar la protección combinada de 5 de los titanes originales de una sola vez. Y por lo que parece, se había llevado un trozo de la montaña con él. Bastante. Beerus asintió, comenzando a parecer lo más indiferente posible. Comillas, sé cómo fue todo lo que pudo decir. Todavía demasiado aturdida como para pensar en otra cosa. Comillas, ¿cómo pudiste hacer todo eso, hijo mío? Estuviste atrapado dentro de Cronos todo ese tiempo. ¿Cómo pudiste acumular el poder para hacer cualquiera de las cosas que me acabas de decir? Estabas sin guía en el uso de sus habilidades para incluso tener una oportunidad de pelear. Y eso sin tener en cuenta que no tenía ni un solo dominio a su nombre. Haces que suene como si lo que hice debería haber sido imposible. Ria trató de decir resueltamente, pero con una clara prueba de lo contrario frente a ella en la forma de su bebé, no pudo encontrar la confianza para ello. O debería ser. Para cualquier otra persona, lograr acumular cualquier tipo de poder como el que has ganado sin la guía adecuada, y luego usarlo para hacer lo que has hecho es imposible. Beerus rió por lo bajo al escuchar eso. Una sonrisa arrogante y llena de dientes se extendía por su rostro mientras miraba a la mujer frente a él con un brillo poderoso y confiado en sus charcos de color ámbar. Bueno, madre, supongo que acabas de aprender algo sobre mí en este momento, que me aseguraré de enseñarle a Cronos y su pequeño grupo de títeres si deciden interponerse en mi camino, lo suficientemente pronto. Un tenue aura púrpura y dorada pareció cobrar vida dentro de sus ojos, como si le mostrara a Aria un vistazo dentro de él del inimaginable poder divino que habitaba en su interior y estaba listo para